De vez en cuando me esfuerzo en recordar en qué momento decidí dedicar mi vida a la viña. Aunque cada día que pasa estoy más convencido de que este momento nunca existió. La tierra siempre ha sido mi vida y la de mi familia. Cada día, por la mañana, al pasar por los viñedos, pienso en esta tierra, de la que somos parte desde hace más de 300 años, cuando empezamos como viticultores en el Penedés. Cada terruño es distinto, no hay dos iguales. Son las cepas las que permiten a los suelos expresarse. Ha sido un largo viaje, que se remonta al menos hasta 1628, cuando aparece Sebastián Torres como viticultor en el Penedés. Aunque hubo que esperar hasta 1870 para que Jaime Torres, junto a su hermano Miguel, fundaran Bodegas Torres en Vilafranca del Penedés. Juntos iniciaron la elaboración de nuestros primeros vinos, bajo el nombre de Torres. Mi abuelo, Juan Torres Casals, destiló nuestros primeros brandis, y mi padre, Miguel Torres Carbó, incansable, viajó por todo el mundo para dar a conocer los vinos de esta tierra. Ahora más que nunca entiendo cómo se sentía. Cuando tu vida está tan cerca de la viña, es difícil dejarlo ir, aun cuando estás dejándolo en manos de tus propios hijos. De todos los suelos, los que más me gustan son los de piedra. Aquí en Grans Murallas, la piedra licorella aflora en superficie. Es la roca madre. Es la piedra la que da identidad a los vinos. Recuerdo que cuando era pequeño, mi padre nos enseñaba a mí y a mi hermana lo que hacemos aquí. Aprendimos que poco importa lo que uno desee. Lo fundamental es lo que quiere la tierra. Hay que entender el paisaje y saber escucharlo. Me gustan los vinos que proceden de un viñedo singular, vinos con identidad, vinos con historia. Los romanos fueron los primeros en plantar vides en estas tierras, mucho antes de que llegaran los monjes del Císter procedentes de la Borgoña. Milmanda es una propiedad monacal, un testimonio de la historia que vive a través del vino. En el Priorat se instaló en 1194 la primera comunidad de monjes cartujanos, proveniente de Provenza. Esto es el tesoro del Priorato. Estas cepas han sobrevivido el paso del tiempo. Dan una uva de una calidad extraordinaria. El Priorat es una tierra mágica, tierra de piedra y de pronunciadas pendientes. Nuestro interés aquí se remonta a principios del siglo pasado. A través de los años hemos aprendido que encontrar el terruño perfecto es una búsqueda que requiere mucha paciencia y algo de instinto. Cada parcela brinda una identidad propia, que a su vez se expresa de una forma particular en los vinos. Los viñedos de Garnacha y Cariñena de Priorat son únicos, no hay nada igual. Todo enólogo tiene un vino con el que sueña y todavía no ha creado. Nuestro sueño es volver a elaborar vinos con las variedades ancestrales que existieron en Cataluña antes de la llegada de la Gran Plaga, la filoxera. Sentimos una vocación por la investigación, que nos ha permitido identificar alrededor de 50 variedades ancestrales, un trabajo de más de 30 años que empezó nuestro padre. Es un trabajo que verán nuestros hijos, pero es nuestro deber,
Esto es algo que nos conecta con nuestra historia y que nos permitirá crear vinos singulares, únicos. La finca Mas La Plana me gustó desde que la vi por primera vez. Sus suelos son arcilloso-calcáreos, profundos, con zonas aluviales. Todavía recuerdo que en los años 60, cuando empecé a plantar Cabernet Sauvignon, mucha gente no estaba de acuerdo. Incluso mi padre mostró sus dudas. Eran tiempos de experimentación. Buscábamos hacer algo nuevo que no se hubiera hecho antes. Nuestra sorpresa fue que el primer Gran Coronas 1970 de la viña Mas La Plana ganó en París las Olimpiadas Gaumiló frente a los mejores vinos franceses. Mas La Plana nos marcó un nuevo rumbo. Teníamos lo necesario para elaborar grandes vinos. Ese era el camino. No se trata de algo que uno aprende de un libro. Es más bien una forma de sentir lo que nos rodea. Cada elemento forma parte de un todo. El clima, los suelos, las cepas y especialmente las personas que trabajan el viñedo. Aunque sabíamos que algo estaba pasando, hasta el año 2008 no fuimos realmente conscientes. Entonces entendimos que el clima estaba empezando a cambiar. No solo aquí, sino en todos los viñedos del mundo. Nosotros vivimos de la tierra, que nos lo da todo. Por esto quisimos ser los primeros en cambiar. Entonces imaginamos algo que al principio parecía un sueño: cambiar la forma de trabajar hacia viñedos y bodegas más sostenibles. ¿Por qué no generar nuestra propia energía, reutilizar el agua y, sobre todo, disminuir las emisiones de carbono? Torres and Earth es el proyecto con el que poco a poco convertimos este sueño en una realidad. La naturaleza siempre ha inspirado mi arte, con sus infinitas formas y colores. La pintura es una búsqueda continua. Es plasmar mediante trazos y colores que interactúan entre sí una estructura y una armonía. Lo mismo sucede cuando se elabora un vino perfecto. Cada generación es distinta, pero cada uno aporta lo mejor que sabe para seguir adelante. Mis hijos siempre han querido explorar y aprender. Están liderando una nueva generación de vinos en España. Vinos que nacen de viñas viejas, que recuperan tradiciones antiguas en su elaboración. Yo ya soy algo mayor para esto, pero ellos tienen la juventud y la rebeldía. En el 2009 me fui a Chile con mi familia. Me impresionó ver los viñedos de la variedad país, cepas que podían tener 200 años y a las que nadie hacía caso. Hoy, con esta uva y otras, como la Cariñán, Chile está recuperando su historia. Quería establecer una nueva relación con los viticultores, basada en la confianza y el compromiso mutuos. Fue entonces cuando se me ocurrió entrar en el comercio justo o fair trade. Esto garantiza mejores condiciones para el viticultor y nos da la posibilidad de invertir en proyectos sociales para la comunidad. Mirando atrás, hoy puedo decir que estoy satisfecho porque el viticultor ha recuperado su orgullo. Buscamos la pizarra en Chile y la encontramos en el Valle de Empedrado. Escaleras de Empedrado fue el primer vino de piedra laja en la historia de Chile y nos demostró que era posible una nueva generación de vinos basados en el terruño.
Me pasé casi 2 años buscando el suelo ideal para cultivar la viña en California, hasta que encontré esta tierra y fue amor a primera vista. Los racimos están cambiando de color. Hace 2 semanas se veían diferentes. En 1986 empecé a plantar el viñedo Don Miguel, en el Russian River Valley, en el condado de Sonoma, muy cerca del océano. Y ahora esta tierra forma parte de mi vida. Los suelos aquí son de origen volcánico, con sedimentos marinos, ligeros y con buen drenaje, ideales para el cultivo de Pinot Noir y Chardonnay. Le di a mi Pinot Noir más especial el nombre de mi hija, Cristina. Ella continuará lo que yo empecé. Cristina tiene una gran sensibilidad para la viña, desde que era pequeña y paseábamos juntas por el viñedo con nuestros perritos. Será la primera vez en nuestra familia que el paso generacional sea de madre a hija. Las uvas proceden del viñedo Don Miguel, nombrado así en honor de mi padre. Después, en el año 2000, planté otro viñedo en una zona aún más cerca del océano y le di el nombre de mi madre, Doña Margarita, pues ella siempre me apoyó en mi proyecto. Hoy día recuerdo con cariño a mis padres cuando siento esta tierra al probar los vinos. En el mundo del vino, ser una familia es muy importante, porque nos permite mirar a largo plazo. Esto es bueno para la viña y para el vino. Los grandes vinos necesitan tiempo, no hay un camino rápido. Haber llegado hasta la 5ª generación no ha sido fácil. Me siento muy orgullosa de mi familia y quiero transmitir nuestros valores a mis hijos. Este sentimiento lo compartimos con otras familias en Europa, como las Primum Familiae Vini. Cada familia en su región es un ejemplo de los valores de la familia en el vino. Si tuviera que escoger algo que quiera cumplir en esta vida, lo más importante sería transmitir el amor por la viña a las siguientes generaciones. Un legado que transmitimos año a año en cada vino, en cada cosecha, en cada generación.